Buenas tardes, hermanos. El Señor los bendiga en esta noche. Aquí estamos en esta hora para poder tener un tiempo y compartir la palabra del Señor, el poder meditar, reflexionar un tiempo en ella. Y me gustaría, antes de entrar en tema, en materia, de siquiera inclusive poder ver la palabra, el poder hacer una palabra de oración y pedirle al Señor que Él tome este tiempo y que Él hable en nuestro corazón a través de las Escrituras, que Él hable y abra nuestro corazón, abra nuestros oídos y nuestros ojos también para que podamos nosotros ser obedientes a su palabra. Les voy a invitar a que oremos en esta noche. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora por tu bondad y tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo. Gracias por quien tú eres. Te adoramos por quien tú eres, Señor. Te adoramos porque eres Dios bueno, santo, amoroso, justo. Gracias, Señor, por ser quien eres y por ser quien eres en nosotros. Te adoramos y te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque a pesar del aislamiento, a pesar de estas restricciones que tenemos de poder reunirnos como pueblo tuyo, como familia tuya, Señor, tú nos permites enlazarnos a través de estos medios y poder por lo menos tener un tiempo, Señor, de compartir tu palabra con tus hijos. En nombre de Jesús te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas esta palabra en nuestras vidas, que hables a nuestro corazón y que podamos ser, Señor, obedientes a lo que tú nos pides en ella. Gracias, Señor. Una bendición para todos mis hermanos en sus hogares en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría que en esta tarde, hermanos, meditáramos unos minutos en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crónicas 7, 14. Es un pasaje bíblico conocido, muy conocido. Lo repetimos mucho, recurrimos mucho a él, sobre todo en servicios de oración, en reuniones de oración. Y también en momentos cuando atravesamos por situaciones como la que estamos pasando ahora mismo, ¿verdad? Pero nada, vamos a la palabra, 2 Crónicas 7:14. Voy a leer lo que dice en la versión Reina Valera 60. Dice la palabra del Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. He querido que esta fuera una reflexión en relación a la situación que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, con la pandemia, el virus y todo esto, ¿verdad? Y mientras todo esto ha estado pasando, déjeme decir una cosa que no me asusta, no estoy asustado, pero desde los primeros días en que se nos dijo que ya estaba aquí y que comenzaron a ver reportes en las noticias de tantos infectados, tantos enfermos, inclusive muertos y todo eso, y cómo se iba desarrollando, cómo se iba multiplicando el número de contagiados. No podemos evitar que vengan muchos pensamientos a nuestra mente, que recreemos en nuestra mente imágenes, tal vez tomadas de las películas de Hollywood, que tienen que ver con situaciones como esta, que para eso Hollywood se pinta sola para recrear aquello que pudiera ser
pero dicen que la realidad supera la ficción. Y han habido muchas cosas que han venido a mi mente por las cuales yo he estado reflexionando en este tiempo. Y más allá de la causa de la pandemia, de la cual se ha hablado mucho, han salido muchos videos, desde las teorías conspiratorias y demás, ¿verdad? Que surgió en tal laboratorio, que de tal país y todo esto. Hay realmente una causa superior acompañada de un propósito en todo esto de la pandemia o del azote en el mundo. Y déjenme leer lo que leí hace un momento, lo quiero leer, pero en la traducción del lenguaje actual. Y voy a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 16. En ocasión en la que Salomón, el rey, consagra el templo que ha edificado a Dios, él consagró el templo, pero dice la palabra del Señor que Salomón hizo un pacto con Dios, o Dios hace un pacto con Salomón. Déjenme leer desde el versículo 11, dice en la traducción del lenguaje actual, 2 Crónicas 7, del 11 al 16. Cuando Salomón terminó exitosamente todo lo que había planeado hacer en el templo de Dios y en su palacio, Dios se le apareció una noche y le dijo: he escuchado tu oración y he elegido este templo para que en él me ofrezcan sacrificios. Siempre viviré en él y lo cuidaré y amaré. Todo el tiempo estaré atento y escucharé las oraciones que aquí se hagan. Si ustedes me desobedecen, no les enviaré lluvia y les enviaré saltamontes para que devoren sus cosechas, o les enviaré una enfermedad. Pero si mi pueblo se humilla y ora y me busca, y si al mismo tiempo abandona su mala conducta, yo escucharé en el cielo su oración, perdonaré sus pecados y los haré prosperar de nuevo. Me gusta cómo dice la traducción del lenguaje actual, es más clara, más explícita, pero igual es palabra de Dios. Y lo que vamos a ver en esta hora, precisamente, es que aquí encontramos en lo que Dios le dice a Salomón, encontramos implícito el hecho de que la razón por la que Dios ha enviado o envía plagas a su pueblo, o envía juicio sobre la tierra, la razón es la desobediencia del hombre. La razón es que el hombre se descarrila, se va por otro lado, abandona el camino del Señor. Así que está implícito el hecho aquí para nosotros como pueblo de Dios que hemos sido desobedientes, y esa es la causa de nuestros males. De hecho, para el hombre, todas las causas de sus males en el hombre ha sido, siempre es y será el pecado, ya sea indirectamente o directamente. Por eso Dios envía, en todo tiempo, decía hace un momento, Dios envía o permite una calamidad sobre su pueblo, o calamidades sobre su pueblo, con el propósito de que su pueblo se vuelva a él. Así que yo quiero rápidamente hablar de las condiciones que Dios pone sobre su pueblo para, de esta manera, Dios bendecir a su pueblo. Porque eso es lo que tenemos que rescatar en todo esto. Dios quiere bendecir a su pueblo. Y esto lo vemos constantemente a través de todas las escrituras. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero la bendición de Dios siempre es condicional. Y aquí, en esto que acabamos de leer, hay 4 condiciones que nosotros debemos de cumplir para que Dios bendiga a su pueblo. Y voy a mencionarlas. La primera condición es humillarnos. Segundo lugar, orar. Tercero, buscar su rostro o el rostro de Dios. Cuarto, convertirnos de nuestros malos caminos. Humillarnos. ¿Quién se debe humillar?
Sería la pregunta, ¿quién se debe humillar? ¿Por causa de quién o de quiénes vienen todos estos problemas? Es interesante, pero cuando Dios habla esto, Dios no apela a todo el mundo, no se refiere a todo el mundo, no le está hablando a todo el mundo, sino que se refiere a su pueblo solamente, se dirige a su pueblo. Humillarse o humillarnos significa postrarnos, significa doblarnos ante Él, inclinarnos ante Él. Es una actitud de rendición, es una actitud de sometimiento. Significa también, implica el humillarse, implica abatir el orgullo y la altivez de alguien. Abatir el orgullo y la altivez de alguien. En este mundo, en nuestra sociedad, y a veces en la iglesia también, en el pueblo de Dios, hay mucha soberbia y arrogancia. Vivimos una cultura soberbia y arrogante. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, y eso nos toca a nosotros como pueblo de Dios. Por eso preguntaba hace un momento, ¿a causa de quién vienen todos estos males? Como pueblo de Dios hemos fallado y fallamos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Queremos vivir a nuestra manera. Queremos construirnos, edificarnos un futuro, una vida, labrarnos un camino a nuestra manera, con nuestras ideas, con nuestros planes, con nuestras metas. Y nunca nos preocupamos por preguntarle a Dios si es lo que Él quiere o realmente preguntarle qué es lo que Él quiere. Vivimos en nuestros propios términos, hacemos las cosas a nuestra manera. Hay mucha falta de humildad en los hijos de Dios, hay mucha falta de humildad en nosotros. Creemos que podemos hacer las cosas solos. Creemos que podemos enfrentar al mundo, al pecado, la tentación, la maldad y tantas situaciones solos en nuestras fuerzas. Y se nos ha olvidado que tenemos que confiar en Él. Tenemos que creer en Él. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que creer a su palabra y tenemos que creer en sus promesas. Pero eso solo se logra cuando nosotros nos humillamos, cuando reconocemos nuestras limitaciones, cuando reconocemos nuestra insuficiencia delante de Dios, cuando reconocemos que lo necesitamos. Eso es humillarnos. El reconocer que no lo sé todo. Pero a veces somos tan soberbios que creemos que lo sabemos todo. A veces somos tan soberbios que creemos que sabemos más que otros. A veces somos tan soberbios que creemos que sabemos las cosas mejor que los demás. Que como si tuviéramos conocimiento o información privilegiada. Somos tan soberbios. Y lo estoy diciendo, me estoy apropiando de esto. Y yo le invito que ahí donde está usted, si esta palabra le está llamando, le está hablando a su corazón, no sea rebelde y haga caso a la palabra de Dios. Reconozca si en su corazón hay falta de humildad. Reconozca si en su corazón hay soberbia, si hay orgullo, si hay altanería. Y humillémonos delante del Señor. La segunda condición es si mi pueblo ora. Si mi pueblo ora. Es interesante porque cuando vemos estas cuatro condiciones, y de hecho yo estaba viendo las diferentes versiones de la Biblia, y en las diferentes versiones de la Biblia, aunque hay palabras que cambian, hay frases que cambian, que le dan más claridad al sentido de las palabras, el condicional sí no desaparece. Y eso es muy importante. Sí. Ese sí es un condicional. Es una condicionante.
creo que se llama preposición, no recuerdo muy bien. Pero eso quiere decir, si tú haces esto, va a pasar aquello. O si tú no dices esto, no te vas a meter en problemas. O sea, hay una condición. Y estas son condiciones. Sí, el sí nos habla de condición. Y la segunda condición es si mi pueblo ora. Si mi pueblo ora. No voy a hablar acerca de lo que es la oración. Todos sabemos lo que es la oración. A veces equivocadamente, pero lo sabemos. Hemos orado, todos hemos orado. No quiero decir si sabemos orar o no, pero todos hemos orado. La pregunta es, que aunque hemos orado alguna vez, la pregunta es, ¿estamos orando? ¿Estamos orando? O mejor dicho, ¿estamos orando lo suficiente? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? La oración implica comunión, el poder pasar tiempo con el Señor, el que el Señor nos lleve a su presencia para tener comunión con Él. Eso implica el desarrollar una relación. Y nosotros hablamos mucho de que no tenemos religión sino relación, pero muchas veces no hay tal cosa como relación. Y esa relación nos lleva a la intimidad. ¿Para qué? Para conocerlo mejor. Para conocerlo mejor y nosotros aspirar a ser como Él. En este tiempo de cuarentena o de estar en casa realmente, que se va a convertir en cuarentena realmente hasta fines de abril, en este tiempo tenemos espacio y valga la redundancia, tenemos tiempo para todo y para muchas cosas. Para aquellos que no trabajan, aún más todavía, ¿verdad? Los que estamos yendo a trabajar, pues la vida corre casi igual, ¿sí? Pero si usted no está yendo a trabajar, si usted está resguardado en su casa o resguardada en su casa, tenemos tiempo para hacer lo que no hemos hecho o para enfatizar en aquellas cosas que no hemos enfatizado, para orar más, para buscar al Señor, tener tiempo, para invertirlo en estar en la presencia de Dios. Tercera condición, si mi pueblo me busca o buscar en mi rostro, dice la versión 60, ¿ya? Si mi pueblo buscare mi rostro. Decía hace un momento que hay mucho orgullo, mucha soberbia, mucha arrogancia, mucha altanería. Pero también hay mucho egoísmo. Estamos concentrados en buscar nuestro propio bien personal, nuestro futuro, en buscar la vida como si se nos hubiera perdido, a algunos se les ha perdido. Nada mal con esto, pero la prioridad debe de tenerla el Señor, es decir, de buscar al Señor. Nos hemos enfrascado tanto tiempo buscando. A veces no sabemos lo que buscamos porque no sabemos lo que queremos. Escuchaba una reflexión en cuanto a la economía en ese tiempo y yo escuchaba algo que aprendí ahora, muy interesante, en cuanto a las repercusiones económicas que trae esta pandemia. Nos hablaba acerca de la recesión. Y la persona que hablaba de esto decía que la recesión es algo común, es algo que pasa siempre, pasa cada ciertos años, entre 12 a 15 años aproximadamente, en un periodo de cada 12 o 15 años. Y él dice que la recesión es un descanso de la economía. Cuando hay inflación, y él dice que la inflación la causamos nosotros, precisamente por nuestra avidez en las compras. Cuando hay inflación, entonces viene la recesión, y la recesión ayuda a que la inflación baje, ¿sí? Pero claro, eso trae otras consecuencias, ¿verdad?
pérdida de trabajo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero también nos ayuda a nosotros a entender muchas cosas y aprender muchas cosas. Y yo creo que no solamente en lo económico, sino en lo espiritual. Nos ayuda a detenernos un poquito y ponernos a pensar qué hemos estado haciendo mal, sobre todo cuando la economía no va bien, qué hemos estado haciendo mal. Pero también serviría mucho para ponernos a pensar qué hemos estado haciendo mal en cuanto a nuestra vida. ¿Cuál ha sido nuestra prioridad durante todo este tiempo? ¿Qué es lo que hemos estado buscando? ¿Okay? Y el Señor es el que debe tener la prioridad en nuestra vida. Buscamos nosotros lo que nos interesa. La pregunta es, ¿nos interesa el Señor? Cuando algo se nos extravía el celular, cuando lo encontramos, a mí me ha pasado, o me pasó hace años, cuando se nos pierde el celular, lo dejamos por algún lado, nos volvemos locos, porque nos sentimos incomunicados, estamos desconectados. Cuando se nos pierde el control remoto de la televisión, igual perdemos el control. ¿Okay? Pero nos ponemos a buscarlo, porque nos interesa encontrarlo. Cuando algo nos interesa, lo buscamos. Y la pregunta es esa, ¿nos interesa el Señor? Debemos de esforzarnos en buscar al Señor para conocerle y ser más santos. La cuarta condición y última dice, si se convirtiere de sus malos caminos. Si se convirtiere de sus malos caminos. Convertirse, conversión, implica arrepentimiento, pero también implica cambiar de modo de vida, es abandonar, significa arrepentimiento, dar la media vuelta o darle la vuelta al cassette o cambiar de chip, como dice. Entonces, ¿qué es lo que debemos dejar? ¿De qué debemos arrepentirnos? ¿Hay algo de lo que el pueblo de Dios debe arrepentirse? ¿Hay pecados en el pueblo de Dios? Seguramente hay pecados y hay muchos. Tenemos excusa para todos y tenemos justificación para cada pecado que cometemos en nuestra vida. Siempre nos justificamos por cada cosa. A veces pensamos que no pecamos, según nosotros, porque no hay en nosotros o no hemos cometido pecados escandalosos, pero hay murmuración, hay egoísmo y muchas otras cosas más. Y tenemos que renunciar a todo lo malo. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos esto o reunimos estas condiciones? Dice la palabra del Señor, entonces Dios oye y responde. Porque Dios no oye o no atiende solamente a nuestras palabras, sino que Dios atiende a nuestra disposición sincera. Cuando ve que todo nuestro ser, cuando ve que nosotros nos estamos humillando, cuando ve que nosotros estamos orando, cuando ve que estamos buscando su rostro, cuando ve que realmente estamos arrepentidos y abandonamos nuestros malos caminos y nos convertimos, entonces Dios oye, solo entonces Dios oye y responde. No una condición, no dos, no tres, sino las cuatro condiciones. Dios oye y responde. Así que nosotros, hermanos amados, debemos de renunciar a nuestros pecados. Yo le invito a que nos examinemos, acudamos al Señor y le digamos, Señor, examíname, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por la senda de justicia. Debemos de renunciar a nuestra forma de pensar y de vivir impíos. Pensamos de la forma que el mundo piensa. Hablamos el mismo lenguaje del mundo. Y por lo tanto vivimos como el mundo vive. No vivimos como hijos de Dios. Tenemos que atacar el problema de raíz. Tenemos que renunciar a todo eso. Cuando Dios vea la sinceridad de nuestra intención, Él entonces nos perdonará y nos restaurará con salud, bendición y prosperidad. Así que debemos examinarnos, hermanos, a diario y pedirle a Dios
y esforzarnos por cambiar nuestra manera de vivir para parecernos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cada día yo los invito a hacer una palabra de oración y así de esta manera terminar. Oremos y encomendemos al Señor. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias porque tú nos hablas y pongo delante de ti, Señor, mi vida, para que tú la examines y para que tú me indiques, Señor, todas aquellas cosas que debo dejar. Seguramente yo sé muchas cosas, pero aquellas cosas, Señor, de las cuales yo no tengo duda, porque creo que son buenas, pero tal vez no son buenas delante de ti, abre mis ojos y mis oídos para oír tu voz, para oír tu reprensión, y estar dispuesto, Señor, a hacer tu voluntad, a no vivir la vida como la estoy viviendo, según mis términos, a mi manera, sino a oír tu voz y a seguir lo que tu palabra nos indica. Danos la fuerza y danos la gracia, Señor, para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, nos bendiga.